Bueno, tenemos ahí una actividad que tiene fecha de entrega hoy, sobre la cual me gustaría, como siempre hago, hacer un recorrido. ¿Sí? Nos puede servir para el último tema. Bien, debería ser esto que está acá. Esto es lo que hay que presentar hoy. Actividad 4. Actividad 4 que tiene unos cuantos puntos. Todos se resuelven rápido, pero son unos cuantos, ¿sí? No es tan breve como por ahí como la anterior. Y menos el último, todo me gustaría recorrerlo ahora rápidamente. Bien, empecemos por el principio entonces. En primer punto nos presenta la situación, les hace pensar que tienen una tabla para una base de datos que se va a usar en una agencia de viajes, ¿sí? Esto que teníamos acá, y les muestra la tabla viajes, justamente, ¿sí? Tiene información sobre cada uno de los viajes que esta agencia le vende a sus clientes. ¿Algún detalle con respecto a esta tabla? ¿Alguna cosa que está puesta a propósito, que por ahí les llamó la atención si hicieron el ejercicio? Y es lo que tiene que ver con la clave primaria. La clave primaria de esta tabla viajes es esta primera columna, ¿sí? Que fíjense, tiene la particularidad que no se llama viaje ID, que es lo que uno ya a esta altura creería o querría ver, ¿sí? Como primer columna, como clave primaria de nuestra tabla. Se llama código viaje esa columna. Y otra cosa también que es interesante es que no tiene valores autonuméricos. O sea, el primer viaje no es el 1, después el 2, el 3, el 4, como estábamos acostumbrados a ver, sino tiene un código conformado por 2 letras, 2 números. Bueno, nada de eso es error. Digamos, es perfectamente válido esto que estamos viendo acá. Digamos, la enseñanza sería que no tiene por qué llamarse viaje ID la primera columna. Puede tener cualquier nombre. Eso no constituye la clave primaria. También tendremos que aprender que esa primera columna que está ahí adelante no tiene por qué ser numeritos ordenados. En realidad lo único que se va a tener que cumplir acá como requisito es que cada uno de estos códigos, cada uno de estos valores, sea distinto de los otros, de los demás. ¿Sí? Valores únicos necesito acá. No importa el formato del valor. Eso es importante tener en cuenta. Después, algunas otras cosas para que vean de la tabla. Digamos, a futuro nos van a servir. Por ejemplo, ¿ven este campo días? Este 16 que está acá o el 30 generalmente en la práctica uno no lo tiene que cargar a mano, sino que las bases de datos hacen el cálculo automático usando otros 2 campos, o más de 2 campos. ¿Qué quiero decir con esto? El 16 sale automáticamente después que uno cargue la fecha de salida, la fecha de llegada. O sea, calcula la cantidad de días, las bases de datos pueden hacer eso, calcular la cantidad de días que hay entre 2 fechas. ¿Bien? Con cada uno de estos valores pasa eso. Entonces, digamos, es dinámico el cálculo. Lo mismo pasa acá, por ejemplo, con el total. Este total salió de tomar el precio de cada viaje y multiplicarlo por la cantidad de pasajes vendidos. Bueno, este valor no lo tiene que cargar nadie a mano. Generalmente se autocalcula para ponerle algún nombre mal, pero que sea fácil de entender. Bueno, esos son como detalles a tener en cuenta. Una vez que ustedes miraron todo eso, punto A le pide que dibujen ustedes la tabla choferes. La tabla choferes va a ser la que se relacione con esta tabla. Obviamente la tabla choferes va a terminar relacionándose con estos valores. ¿Ven el chofer ID? El número que identifica a cada chofer. O sea que ustedes tienen que dibujar la tabla que viene vinculada a esta. Les dice qué campos agregar, le pide que agreguen la clave primaria, le pueden poner chofer ID, obviamente, el apellido chofer, el nombre, o sea, les dicen cuáles van a ser las columnas. Una cosa que vi en el otro séptimo, digamos, y por ahí alguno de ustedes ya lo hizo, después corríjalo, recuerden que los nombres de las columnas no permiten el espacio en blanco. ¿Está bien? Si ustedes quieren poner nombre del chofer, no pueden escribir como si estuviesen en práctica del lenguaje, ¿sí? No pueden hacer esto. Si quieren poner nombre del chofer, voy al chat, ¿sí? Nombre del chofer. Está perfecto, como lo escribí ahí, apareció, pero eso no es válido porque hay 2 espacios en blanco en todo ese título de columna, ¿sí?
Generalmente esto se resuelve así, o directamente ponen nombre, y si sabemos que se trata de choferes, y si a ustedes les hace ruido y quieren quedarse tranquilos con su conciencia, pueden hacer esto, nombre chofer. Sacan el espacio en blanco, pegan las dos palabras y cuando cambio de palabra, esa primera letra va mayúscula. Eso se usa mucho. Y si no, a la antigua, nombre, guión bajo, chofer, como apareció ahora. ¿Quedó claro ese punto? Bien, si no me preguntan. Seguimos entonces. ¿Por dónde íbamos? Acá. Eh, muy bien. Los valores se inventan en esta tabla de choferes, los inventan sin problemas. Ojo con las claves primarias. La clave primaria no pueden inventarlo ese valor, porque van a depender de lo que yo ya cargué acá. Entonces, viendo esta primera columna, uno puede ver ya cuántos choferes tiene mi empresa. Ven que está el 1, por acá está el 4, el 2, el 3, el 2, el 2. Bueno, tengo 4 choferes, quiere decir que tienen que armarse una tabla que tenga 4 filas, nada más. El primer chofer va a tener el número 1 que lo identifica, el segundo el 2, el 3 y el 4. Los demás valores los inventan. Pero los de la clave primaria no los pueden inventar, o sea, tienen que sacarlos de esta columna. Muy bien. Una vez que hicieron y tienen las dos tablas, responden el punto B. Ahí lo que tienen que hacer es decir, bueno, en la tabla de viaje, que estaba arriba, ¿hay clave primaria? Sí, marcan acá. ¿Cuál es su nombre? Recuerden, código viaje. ¿Hay clave secundaria? Si es sí, si la encuentran, escriben el nombre. Si no la ven o no existe, ponen un no acá. Y lo mismo hacen con choferes. Marcan y en caso de que sea así, agregan el nombre de la columna. Bien. Luego les hace pensar un poquito la cuestión que tiene que ver con integridad. Recuerden que había 3 tipos de integridad. Hoy vamos a repasar uno de ellos, es más difícil. Integridad quiere decir que los datos tengan coherencia en mi tabla, no se vuelva un sinsentido la información almacenada en la misma. Que tenga lógica el entrecruzamiento de datos entre una tabla y otra. Y una de esas formas de integridad se llamaba datos requeridos. Recordar, datos requeridos significa que cuando el usuario que está cargando la tabla llegue a esa columna, sí o sí tiene que cargar un valor, no la puede dejar vacía o nula. Está obligado a cargar esa columna y lo vamos a usar en aquellos casos que sea muy pero muy importante ese valor para mí como empresa, como organización, como institución. No quiero que falte ese valor, entonces obligo con, entre comillas, datos requeridos a que el usuario que está cargando la tabla complete ese campo. Y les dice, bueno, miren estas 3 columnas, días, precio y total, están extraídas obviamente de acá, ¿no? Días, precio, total, están extraídas de ahí y digan, de las 3, entre esas 3, ¿cuál es la que ustedes creen que es más necesario configurar como datos requeridos? Y hay que responder. ¿Y qué van a responder ustedes ahí? No, no Maximiliano, no es total. Y Alexis dice precio y sí es precio, ya quedaba un 50%. ¿Por qué total no? ¿Por qué precio sí? Lo explicamos hace un ratito, o pasó por allá arriba medio así, escondido, pero estuvo. Hay que comparar días, precio y total. Vamos a la tabla de encima. Días, está acá, ahí, precio y total. ¿Por qué días no? Porque días se autocalcula. ¿Sí? No es obligatoria esa carga porque se va a calcular solo. No le vamos a pedir nunca al empleado que cargue este valor. Recuerden que los días se calculan restando estas dos fechas. Con total pasa exactamente o parecido, algo similar. El total se calcula de multiplicar el precio por la cantidad. El dato que necesito sí o sí yo acá, si no, no tiene sentido quedarme una base de datos, es cargar el precio de cada viaje. ¿Sí? Eso sí lo va a tener que cargar nuestro empleado, lo va a sacar de una lista desplegable, de algún lado lo va a sacar, pero lo tiene que registrar cuánto salió cada uno de esos viajes. O sea que entre esas 3 columnas, si yo las comparo, la que sí o sí voy a configurar como datos requeridos es precio. Recuérdenlo para cuando hagan la actividad. Y lo último que nos quedamos con este pequeño repaso, hace algo parecido con el otro tipo de integridad que se llama chequeo de validez. Les muestra otra columna, esa que está ahí, la columna cantidad, y los hace pensar sobre ese tipo de integridad
llamada chequeo de validez, que lo que hacía es analiza que el dato ingresado por el usuario cumpla con los requisitos que yo configuré. Generalmente se le pide un tipo de dato especial, número, texto, etcétera, etcétera, y si son números muchas veces entre un rango o un límite de tal hasta tal. Si es texto, estos caracteres con este formato. ¿Sí? Eso ya va a chequear validez. Y lo que me va a permitir eso es que en una columna tan importante como la cantidad de pasajeros que están comprando el viaje que tengo a la venta, el usuario en vez de escribir un número, se equivoque y, no sé, accidentalmente o a propósito, porque me quiere sabotear la base de datos, IP texto. ¿Sí? Entonces se la configura uno con esta herramienta que se llama chequeo de validez. En este caso, ¿qué le vamos a pedir al usuario? ¿Qué, digamos, chequeo de validez harían ustedes ahí? A ver, ¿qué tipo de datos tiene que ingresar para hacerlo más concreto? Vuelvo al chat, porque ustedes no hablan. Solo, exacto, números dice. Y ahora me dijo que solo apruebe números. Exacto. Y si quiero ser más preciso, está bien eso, Kiara, tendrían que ser números enteros. Y si quiero ser más preciso todavía, mayores que cero. O sea, de 1 para arriba. No, porque a ver, me puede poner un entero negativo y tengo un problema. Y puede escribir el 0 y también tengo un problema. ¿Sí? Tiene que ser de 1 para arriba. Eso es configurar chequeo de validez. Y nosotros en las tablas lo vamos a hacer. Vamos a configurar las columnas para que ingrese un valor dentro del rango que nosotros definimos previamente. ¿Qué quedó en el chat de más arriba que se me pasó? Está bien. ¿Sí? Listo, está aclarado, no hay ninguna duda al respecto. Bueno, eso es lo que me interesa repasar de la actividad. ¿Por qué? Porque el punto 2, les propone un ejercicio que tiene que ver con integridad referencial. Y yo creo que eso es muy buena excusa para repasarlo ahora, sobre todo si se lo olvidaron o no estuvieron la semana pasada. Es más, vamos a empezar la clase de hoy justamente tomando lo que es la integridad referencial y usando esas mismas tablas, las mismas que están ahí en la actividad. Así que, además de repasar, ayudamos con ese ejercicio o ese punto 2. Recordar que el otro tipo de integridad se llama integridad referencial, el último tipo de integridad, el tercero. ¿Sí? Y lo que me va a permitir este tipo de integridad es que cuando yo cambie algo en la tabla, cuando yo modifique algún valor, mantenga la coherencia, mantenga el buen sentido lógico, sobre todo entre los valores que están en las claves. ¿Sí? Ahí, fundamentales. Fíjense qué es lo que tenemos acá. Dos tablas, la de arriba, los hangares. ¿Sí? Hangares donde se estaciona el avión. ¿Sí? Abajo, los aviones en desuso. ¿Sí? Una lista con aviones, son las dos tablas. La clave que une, la columna que une, se llama hangar ID. Acá arriba es clave primaria. Acá, en la tabla de abajo, es clave secundaria. Razón por la cual a esta tabla que quedó acá arriba, la llamamos tabla padre, como dice acá. Y a esta que quedó acá abajo, la llamamos tabla hijo. Tabla padre es la que tiene la clave primaria. Tabla hijo, la que tiene la clave secundaria. Y ahí está dado el vínculo. Bueno, esos recuadros de color rojo es donde tenemos que poner los ojos ahora, porque si yo cambio algo, la integridad referencial me va a asegurar que no pierda lógica en los datos que están ahí adentro. ¿Sí? Lo cual generaría un sinsentido. Bien, aplico integridad referencial, me protege de este problema, el que sucede justo recién ahora. Miren, agrego un nuevo avión, abajo acá, tienen que mirar, sobre el final. ¿Sí? Agrego un nuevo avión, el ID-10, el modelo un B707, pertenece a aerolíneas, etcétera, etcétera, etcétera. Llego a la última columna. Cuando voy a cargar el valor de hangar, en qué hangar lo voy a guardar, me equivoco y cargo un 4. Bueno, porque configuré la tabla con integridad referencial, no me deja avanzar y me marca que me equivoqué al ingresar el 4. Y la respuesta es muy simple. ¿Por qué no puedo ingresar un 4 acá? La respuesta es porque no tenés el hangar 4 en la tabla de arriba, en la tabla padre. Y ese valor no se permite ingresar porque no existe el hangar 4. No me voy a poder equivocar nunca de esa forma.
sí voy a poder ingresar alguno de los valores de hangar existentes. Por ejemplo, ahí cargué el 1, está permitido. Bueno, eso es gracias a integridad referencial. Y así como me cuida cuando yo quiera ingresar valores nuevos, también me va a cuidar cuando yo quiera modificar. Vamos al tercer avión, por ejemplo, este, que es de la empresa Sol de los Andes. Estaba, fíjense, acá en el hangar 3. Lo mudo, lo cambio de hangar, pero me equivoco a la hora de registrar esta modificación en la tabla, tipeo accidentalmente un 6. No me permite cargar ese 6. Me avisa que me equivoqué, básicamente por lo mismo que dijimos antes, ¿sí? No existe el hangar 6. Ahora, si tipeo un 3, bárbaro, está permitido. Bien. Si el avión lo cargué al hangar 1, me equivoqué y tipeé el 2, eso no hay forma de que lo solucione la base de datos, ¿sí? Ese es un problema del usuario. Y se adjetiviza de otra forma y no existe tecnología que lo pueda curar de ese problema. Muy bien. Ahora pasamos a las consultas. Cualquier cosa, vamos con otros cambios que voy a estar protegido si accidentalmente me equivoco. Vamos a la tabla de arriba, a la tabla principal, a la tabla padre. Quiero borrar alguno de esos hangares, cualquiera de ellos que quiera borrar, no me va a dejar. ¿Por qué no me va a dejar borrar este hangar número 2? Y no me va a dejar porque hay aviones registrados en ese hangar. Este que está acá arriba, el primero. Por acá abajo hay otro más, ¿ven? Para que yo pueda borrar esta fila, tengo que cambiar estos valores primero. Y tiene mucho sentido eso. Yo no puedo borrar un hangar y hay aviones registrados en ese hangar. Primero tengo que correr esos aviones a otro hangar y después lo puedo eliminar. Bueno, lo mismo con los cambios. El 4 por el 1, ven que está acá el 1 en este valor de ID, y yo lo quiero convertir en número 4 y no me deja, por lo mismo que explicamos recién. ¿Sí? No hay forma. La única forma es primero ordenar la tabla secundaria. ¿Bien? Eso es muy importante para que los datos nunca pierdan sentido ni lógica interna. Clave. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la integridad referencial o ya lo podemos dar por comprendido? Alexis en algún momento dijo, ¿no existe el hangar 4? Exactamente. Muy bien, perfecto, es eso. Siempre piénsenlo ustedes que digamos, en las clases, en la escuela sobre todo, tenemos un problema. Nosotros los profes explicamos con tablas así, pero esas tablas en la práctica no existen. Nunca hay tablas con tan pocos datos. Por ahí hay cientos de aviones en desuso o decenas, ¿sí? Y más columnas además tienen las tablas. Entonces, buscar a ojo estos datos, estas incoherencias, es un trabajo muy tedioso y no siempre satisfactorio. Entonces, estas herramientas vienen preparadas no para estos casos sencillos que estamos viendo acá, sino para cuando tenemos base de datos con grandes volúmenes de información almacenadas en su interior, donde la base de datos tiene una complejidad, digamos. Muy bien, perfecto. Me voy a lo que sigue. Tema siguiente. Bien, el tema que sigue son los índices. Las tablas, una de las últimas cosas que vamos a ver sobre las tablas, cuando yo las termino de crear, me quedaron todas perfectas, lindas, completas, lo que puedo hacer es crearle índices. ¿Qué son los índices? Bueno, los índices son como los índices de los libros. ¿Por qué viene un índice en el libro, en un manual? ¿Por qué viene un índice? Y porque si yo busco un tema particular dentro de ese libro, de ese manual, no me voy a poner a leer todo el manual entero hasta que lo encuentre. Lo primero que hago es voy al índice, hago un rastreo, si el tema que estoy buscando está ahí, una vez que lo encontré voy directamente a la página. ¿Sí? Viene el profe de filosofía, le mandan un libro a hacer un trabajo práctico, pero es en el capítulo 6 donde están las respuestas nada más. Ustedes lo primero que hacen es, van al índice, buscan el capítulo, en qué página empieza ese capítulo, no leen nada antes de ese capítulo, se meten directamente ahí. Lo que están haciendo ustedes es ahorrarse una cantidad de tiempo y trabajo abismal. Bueno, en las tablas se replicó ese esquema. Ustedes piensen en tablas que tienen muchísimos, miles de filas, y que buscar algo ahí adentro puede llevar mucho tiempo para el microprocesador. Cuando digo mucho tiempo son 2 o 3 segundos, que para el microprocesador es una eternidad. Estaría bueno que tarde nada, fracción de segundo, milisegundos. Entonces, para lograr esto, se aplican los índices.
El objetivo del índice es lo que se comenta acá, que los registros se encuentren de forma rápida, básicamente. Es ganar tiempo, tener una base de datos veloz. Para eso hay que saber crear índices. Crear índices es una pavada, es un comando que en inglés dice create index on, y ustedes definen, o sea que lo puede hacer un nene de 6 años, creo que lo saca el comando, sin problema. El tema es, hay que ser inteligente sobre dónde crear el índice. Ahí está el detalle. Bien, expliquemos qué es lo que pasa en concreto. Yo tengo una tabla, ya está terminado esto, está todo configurado, está todo lindo. Yo lo que tengo que pensar es, bueno, ¿sobre cuál columna puedo aplicar un índice ahí yo? En realidad puedo traducir esta pregunta, hacerlo más simple. El día que tenga que buscar datos sobre los choferes, ¿qué voy a usar yo como criterio de búsqueda? Digamos, cuando tenga que buscar datos en particular sobre uno, ¿desde dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo seguro del chofer? A ver, lo que ahí generalmente pasa, tenemos dos columnas para elegir, más no. ¿Qué elegirían ustedes si hay que buscar un chofer? ¿Cuál es el criterio que vamos a usar? No me digan chofer ID, porque no ese es el criterio. Una persona común y corriente. Bien, Alexi dice el DNI. Bien, el DNI puede ser, y hay otro más. Cuando busquemos un chofer dentro de nuestra empresa, o sabemos el DNI del chofer o qué otra cosa muy común vamos a saber. En una empresa, ¿eh? Son amigos estos. El apellido. Uh-huh. Es el apellido o el DNI. Acá acabamos de aplicar sentido común. Yo miré la tabla y digo, che, el día que tenga que buscar datos sobre un chofer, o los busco desde el apellido o los busco del DNI. Perfecto. No hay mucho más ahí. Quedémonos con el apellido que es más fácil. Yo voy a agarrar y voy a crear un índice para los apellidos. Entonces, cuando ejecuto este comando en el servidor, mi base de datos hace esto. Automáticamente, una vez que yo ingresé el comando, toma la columna apellido, la duplica, la copia, la hace exactamente igual, con los mismos valores, hace un duplicado. Ahora tengo la tabla original más una copia de la columna apellido. Hace algo también interesante con los valores. Si los observan ahí, se darán cuenta qué es lo que hizo. Los valores son los mismos, pero ¿qué se cuidó de hacer en el momento de hacer el duplicado? Se ve clarito. Ponerlo en alfabeto, ¿cómo es? Claro, los ordenó, vamos a hacerlo simple, los ordenó de forma ascendente, alfabéticamente, pero hizo un orden, básicamente. ¿Por qué hizo eso? Bueno, porque lo que ya está pensando mi base de datos es que el día que yo busque eh, algún chofer a partir de su apellido, lo que va a hacer no es buscarlo acá, el microprocesador, donde están desordenados, lo va a buscar en el índice. Y ahí va a pasar a ser como cuando ustedes buscan una palabra en el diccionario. ¿Sí? Por ejemplo, si yo busco Páez, el chofer Páez, si el microprocesador se mete a buscar acá, lo va a encontrar al final de la tabla. Tuvo mala suerte, no estaba rápido, si no tuvo que recorrerla toda. Pero además, si no estuviera último, tendría que seguir buscando, porque no tiene garantías cuántos Páez hay en la tabla. Entonces, está obligado a leer la columna entera. Ahora, si yo creé un índice, el microprocesador se va a meter en el índice, pero a los primeros nombres no le va a prestar atención, porque sabe que yo estoy buscando Páez, que empieza con P, y hace algo parecido a lo que hacemos nosotros cuando buscamos una palabra en el diccionario. Vamos derecho a la letra y después derecho a la siguiente consonante y después y después. Entonces el microprocesador pega un salto y se viene acá, a este Páez, hasta que lo encuentra. El secreto a todo esto está que este índice duplicado que está acá y la tabla, nuestra base de datos la linkeó. ¿Qué quiere decir la linkeó? Guardó registro de dónde está cada fila. Entonces, todo esto lo hizo la base de datos automáticamente cuando yo ejecuté el comando para crear un índice. Entonces, cuando buscamos a Páez, el microprocesador se mete acá, lo encuentra a Páez acá, sigue el puntero, el registro, y ahora tiene el conjunto de datos a su disposición. Y lo encontró de una forma muy, pero muy rápida, veloz. Y repito, esta tabla tiene 6 filas y uno a ojo lo encuentra, Páez, no hace falta ser mago para eso. Pero ustedes piensen en una tabla que tiene todos los clientes de un banco. 5.000, 6.000, 8.000, 52.000 clientes tiene el banco.
La tabla cliente es bastante extensa, entonces buscar en particular algún cliente puede llevar bastante tiempo al microprocesador. Con un índice, ese tiempo se reduce muchísimo. Bien. También podríamos hacer lo mismo con el DNI y después no tiene mucho más sentido hacerlo con nada. ¿Sí? O sea, podríamos crear un índice más para el DNI y tendríamos un duplicado del DNI, digamos, para cerrar el aporte que habían hecho los compañeros recién. Esto me aporta una serie de ventajas. O sea, cuando yo creo índices, gano orden, acá, punto B, y gano tiempo, acceso directo a un registro específico. Es lo que hablamos recién. Esas son las ventajas. Por eso se hacen los índices. Pero hay que tener cuidado, porque a veces uno se sube así como que se acelera y dice, yo creo índices por todos lados. Total, el comando me sale bien y creo un índice para el chofer ID, otro para el DNI, otro para la edad, para la antigüedad. Le meto, total, ¿qué puede pasar? Y pueden pasar cosas. Básicamente hay dos desventajas a la hora de crear índices, con lo cual hay que limitar la creación de índices. No pasarse de vueltas en eso. El primero es que cada vez que yo creo un índice está fácil de ver, yo estoy duplicando datos. O sea, estoy ocupando más espacio en disco con cada índice que yo creo. Entonces, si vamos a ocupar espacio en disco, que tenga utilidad, no por crear por crear. ¿Sí? Y lo segundo tiene que ver con eso que dice ahí, coste de actualización. Que es una cosa importante que a veces uno se olvida. A ver, vamos, comercio online, lo que ustedes quieran, ¿sí? Cualquier sitio de estos de comercio online, hay una tabla que se llama productos, y esa tabla cambia constantemente. Cada vez que algún usuario, cualquier momento, compra un producto, desaparece una fila de ahí. Pero al mismo tiempo, cada vez que otro usuario publica un producto, agrega una nueva. Entonces esa tabla no es como esta choferes, que es bastante estática, tiene vida, digamos, está cambiando todo el tiempo. Al cambiar todo el tiempo, obligatoriamente el índice hay que actualizarlo a cada rato. Y ese trabajo lo hace el microprocesador. Trabajo de actualización tiene que ser justo, no hay que poner a trabajar de más al microprocesador al crear índices innecesarios. Si alguien no llega a ver esto de cómo esto, por qué hay que actualizarlo al índice, piensen en lo siguiente, volvamos a choferes. No quiero ser más profe, voy a ser chofer yo. Entonces me contrata esta empresa, voy a buscar trabajo, me agregan 7, ponen acá, apellido Gallegos, nombre Alejandro Javier, DNI tanto, bla, bla, termina de completar, pone acá el camión, vas a manejar el camión número 7 también. Cuando acepta y carga la fila, el microprocesador, además de almacenar todos los datos correspondientes a mi persona, lo que hace el microprocesador está obligado a actualizar esta lista. No puede dejar esa lista como está, porque todavía no estoy agregado yo, Gallegos no figura ahí. Tampoco puede agregarme acá abajo, no tendría sentido. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que buscar dónde me va a insertar. Acá. Me tiene que insertar valor de apellido entre Álvarez y ese que está ahí, Joseph. ¿Bien? Y si agregamos otro chofer, tiene que hacer el mismo trabajo. Ver en qué lugar del índice hay que terminar incrustando ese valor. Entonces, hay un trabajo adicional para nuestro servidor, sobre todo para nuestro microprocesador, tendría que ser un trabajo útil, no con un índice que después no vaya a usar nunca. Bueno, creo que hicimos un recorrido extenso sobre los índices y no sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Entendió? Nos queda la última pantalla que es súper breve. Muy bien. Entonces vamos a terminar rapidito. La última explicación de este módulo 1 tiene que ver con darle pie al módulo 2, 3, 4, 5, 6. Bien. La cuestión es así. Vamos a suponer que tenemos que crear una base de datos, pero una base de datos importante, ¿sí? No una base de datos chiquita como esta que estamos viendo acá. Hay que crear una base de datos para una universidad, por ejemplo. Es un trabajo complejo, con mucha información a almacenarse. Entonces, ¿cómo se trabaja en esa circunstancia? En esa circunstancia se trabaja por etapas. Lo que no se hace nunca es sentarse uno en el servidor y empezar a programarla, pues seguramente va a ser un desastre, va a perder muchísimo tiempo y va a obtener un producto que no va a ser de calidad. Entonces, para crear bases de datos complejas se sigue una etapa que se llama modelado, una etapa de trabajo que se llama modelado, dividida en 4 porciones. O
sea, hay 4 fases de trabajo. Obviamente lleva mucho tiempo hacerlo, ¿no? Lleva una buena cantidad de horas. La primera por ahora no me interesa mucho, de hecho en el año no le vamos a prestar atención, porque no es propio de nuestra materia. Es algo así, esta primera etapa, yo me tengo que encargar con mi equipo de trabajo de juntar datos. Yo voy a hacer una base de datos para una universidad, tengo que tener, digamos, insumos válidos para permitirme pensar cómo va a ser esa base de datos. Entonces, ¿qué cosas generalmente hacen algunas veces los ingenieros y no nosotros los técnicos? Se ponen a hacer entrevistas, analizan documentos de esa universidad. Cuando digo análisis documental, ¿qué quiere decir? A ver, hasta este momento en la universidad se inscribía a mano en unos formularios. Bueno, el tipo va y analiza qué datos se piden en el formulario. ¿Qué le pedimos al alumno que quiere cursar una materia, por ejemplo? ¿Qué tiene que cargar en el formulario? Observa el funcionamiento de la organización y establece reuniones personales con gerentes y demás. O sea, básicamente los ingenieros con todo este costo que está acá hacen un trabajo interesante para poder facturar duro, digamos. El técnico mucho en ese ámbito no se mete, ¿sí? El técnico empieza a actuar a medida que avanzamos en las etapas, cada vez más. Una vez que se recolectó todos los datos, hay que empezar a armar como si fuese el borrador de la base de datos. Hay que hacer un esquema, ¿sí? Todavía no vamos al servidor, ¿sí? Y si vamos al servidor, ya tenemos el borrador al lado. Ese borrador, hay, digamos, herramientas, hay estrategias para crear ese borrador. Nosotros vamos a usar el más extendido, se llama DER, o diagrama de entidad relación. Es, digamos, como una serie de pasos o reglas que hay que seguir para hacer el borrador de lo que va a ser mi base de datos. El objetivo del DER, del diagrama de entidad de relación, es que yo pueda identificar algo así como qué tengo que almacenar en esta base de datos. O sea, si es una universidad, bueno, a ver, voy a tener un objeto que se llame alumnos, voy a tener otro objeto que se llame profesores, voy a tener un objeto que se llame materias. Y esos elementos que en principio están todos aislados, voy a ponerme a pensar cómo se tienen que relacionar entre sí. Hay reglas que se definieron, que hay gente que lo pensó para que no sea un gran trabajo esto. Digamos, uno siguiendo más o menos esa regla, rápido hace el borrador en un instante. A veces lleva más tiempo, cuando digo un instante por ahí son unas horas de trabajo, ¿eh? No, y a veces tarda más también, dependiendo de la complejidad de la base de datos. Eh, Supongamos que el borrador lo tenemos más o menos listo o terminado, se pasa a la siguiente etapa, la anteúltima, se llama modelado lógico, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese borrador? Bueno, cada uno de esos objetos lo vamos a intentar convertir en tablas. Recuerden que en una base de datos yo voy a terminar teniendo tablas, entonces todo esto que parece medio teórico, medio abstracto, lo tengo que ir bajando al mundo nuestro. Entonces hay otras reglas, que también las vamos a aprender nosotros, en la cual una vez que uno tiene el diagrama de entidad relación, o sea, tiene el borrador hecho, esto lo puedo ir convirtiendo en tablas, sin pensar mucho, siguiendo la receta nada más. Y está buenísimo eso, porque es como que uno trabaja casi automáticamente y limita mucho la posibilidad de error. Hay 2 estrategias que se usan mucho ahí, modelo relacional y normalización. Lo vamos a estudiar también. Y una vez que esto ya está, ya sé cuáles van a ser mis tablas, generalmente hay aplicaciones que me dejan hacer esto, me dejan dibujar las tablitas, digamos, para hacerlo mucho más, un lenguaje más fácil de entender. Vamos a la última parte, que es sentarnos en el servidor y con esto que ya estudiamos, un sistema gestor de base de datos, por ejemplo, utilizando MySQL, todo eso que tenía en papel, en borrador, que era muy abstracto, bueno, se constituye en la base de datos real. La programo a la base de datos, la construyo y está lista para ser usada. ¿Sí? Ahí se terminó la etapa de desarrollo y comienza otra etapa que a nosotros por ahora no nos va a interesar, que es la de ver cómo salió. Digamos, no es que yo terminé acá, entregué la base de datos, la puse en el servidor, me fui y facturé. Generalmente uno hace pruebas antes de implementarla, pues imagínense que se equivocaron y facturaron, a los 3 minutos va a estar sonando el celular de ustedes con kilos de insultos para que vengan a arreglar lo que hicieron mal. ¿Sí? Pero por lo menos en el proceso de creación se dividen en esas 4 tareas, básicamente. Nosotros vamos a dedicarle 3 módulos enteros a esto, a lo que es el modelado físico. Y esto le vamos a dar un poquito menos de tiempo.
No porque sea menos importante, sino porque generalmente en la práctica ahí se meten mucho los ingenieros, ¿sí? Y nosotros los que somos técnicos vamos a lo que más nos gusta. Ganamos menos que los ingenieros, lamentablemente, pero bueno, se trabaja sobre el servidor. Después pueden seguir estudiando a futuro. Bien, pasarse al lado oscuro de la luna. Muy bien. Creo que está explicado. Mucho más no es necesario saber para nosotros. No sé si alguien quiere hacer alguna preguntita, alguna pregunta compleja, simple, si se entendió. Formalmente se acabó el módulo 1. Hay que hacer la actividad, ¿no? La que les voy a publicar. Pero después no hay más contenido para explicar. Bueno, muy bien. Está perfecto. Si está entendido, mañana se publicaré esta clase, publicaré la actividad y estén atentos los días que siguen, porque también por el Classroom les voy a mencionar qué vamos a hacer viernes próximo. ¿Sí? Pero es más o menos como les comenté al principio de la clase. Vamos a intentar que aquellos que vienen más atrasados con las actividades se pongan al día, vamos a usar el Meet para eso. Seguro los voy a invitar a todos, pero bueno, los que vienen al día decidan. ¿Sí? Tienen jornada premio ahí. Muy bien. Bueno, está todo dicho, chicos. No hay nada más para consultar y charlar. Les voy a mandar un abrazo, un buen fin de semana y nos estaremos viendo, o cruzando, o charlando. ¿Listo?